En el año 2030, según el calendario oficial occidental, el líder supremo de Occidentalia dio lo que se considera el último discurso de un líder mundial en la ONU. Porque como él dijo en dicho discurso, al día siguiente la ONU dejaría de existir, cosa que es lo que ocurrió. Él afirmó que mientras que a finales del siglo anterior, el siglo XX, líderes tercermundistas como Arafat de Palestina o Gaddafi de Libia habían afirmado que ellos conquistarían Occidente con el vientre de sus mujeres, que eso ya no sería posible a partir del día siguiente. Y eso es lo que ocurrió. Pero antes de avanzar acontecimientos sobre lo que ocurrió después, días después del discurso del líder supremo de Occidentalia, habría que entender de dónde apareció Occidentalia, porque 10 años antes ese país sencillamente ni estaba en la imaginación de la población. Occidentalia se asentó a partir del 2025, tomamos como fecha de referencia, aunque hay indicaciones de que comenzó la población occidental a traspasarse de los lugares occidentales a la zona en la que luego fue Occidentalia ya algunos años antes. Occidentalia se fundó y creció tomando como capital San Carlos de Bariloche, que en ese momento dejó esa ciudad y toda la geografía a su alrededor, incluso con territorios de Chile, de lo que antes era Chile, dejó de pertenecer también a lo que antes era Argentina. Esa zona de la Patagonia comenzó silenciosamente a rellenarse con más y más occidentales que procedían del Imperio de Estados Unidos y de la Unión Socialista, de repúblicas socialistas de Europa, lo que antes llamaban Unión Europea. Así que para el 2025, así como aparentemente de repente, en esa zona de la Patagonia, que antes era argentina y chilena, se estableció un Estado independiente por su cuenta, sin ser reconocido por nadie, por otros estados, que en el ataque del Imperio estadounidense de 2026 no solo resistió, sino que puso contra las cuerdas precisamente al propio Imperio estadounidense del norte. Así que durante 4 años, Occidentalia subió exponencialmente su población solo de gente de cultura occidental y por eso se llamaba Occidentalia. Y hubo rumores en las diplomacias del resto de países del mundo que esta idea estaba financiada, la idea del nuevo país y luego su establecimiento, fue financiado con las riquezas que habían acumulado los descendientes de los nazis que se habían establecido a partir de 1943 en San Carlos de Bariloche. Se confirmó que el propio Adolf Hitler se había refugiado en esa zona hasta su muerte, cosa que hasta entonces había sido un rumor, que constantemente era desmentido por los países traidores a Occidente de Europa. Por lo tanto, Occidentalia desarrolló la tecnología más avanzada de su momento, y aunque el proceso duró 5 años, de 2025 al 2030, que fue cuando inesperadamente su líder supremo, no era una democracia, por cierto, era un imperio clásico, su líder supremo
había hablado, hasta el momento de su líder supremo, habló en la ONU, fueron tan solo 5 años que parecieron una eternidad. Así que, inesperadamente, el mundo comprobó que la tecnología de Occidentalia llevaba casi un siglo de diferencia al resto de tecnología del planeta. El resto de países no pudieron hacer nada cuando entre 2 y 5 días después de este discurso del líder supremo de Occidentalia aparecieron unos extraños aviones totalmente invisibles sobre todas las ciudades de más de 1 millón de habitantes de América. No, perdón, aquí me he confundido, iba a decir todas las ciudades de más de 1 millón de habitantes de África, Europa, Asia, Oceanía, y dejaron caer unas bombas superiores a las nucleares que eliminaron toda existencia a 100 kilómetros a la redonda de dichas ciudades. El discurso del líder supremo de Occidentalia había cambiado el curso total de la humanidad. Y en América, ahora sí, las únicas ciudades destruidas fueron Los Ángeles, Nueva York, Chicago en el Imperio estadounidense, todas las ciudades canadienses mayores de 1 millón de habitantes y Río de Janeiro en Brasil. Aparte de esas ciudades, Occidentalia permitió que el resto de América quedara intacta de sus ataques. Básicamente, en ese momento habían 8.000 millones de habitantes censados en el mundo humano, y tras estos ataques de Occidentalia quedaron unos 2.000 aproximadamente, humano más, humano menos. Lejos de los 500 millones, eso sí, establecidos por las piedras de Georgia, pero Occidentalia no tuvo ninguna resistencia. Fue imposible. A estas bombas las habían llamado propagandísticamente como bombas sucias, pero en realidad los científicos de Occidentalia las habían diseñado para que en el plazo de 10 años toda contaminación nuclear desapareciera. No entiendo cómo pudo suceder, pero fue así. 10 años después, los habitantes de Occidentalia volvieron a expandirse por su región original de Europa y volvieron a reconstruir las ciudades al estilo anterior de 1920. En realidad, al estilo anterior de lo que había sido el primer paso de la destrucción occidental de 1914-1918. El antiguo régimen fue restablecido y se creó una sociedad basada en la naturaleza humana, no en la artificialidad. Por supuesto, muy avanzada tecnológicamente, con una esperanza de vida realmente larga, pero llevando a cabo las bases principales ideológicas y culturales de la auténtica civilización occidental. A partir de ahí, el mundo fue realmente muy distinto. Nunca más hubo colectivismo, ni socialismo, ni ideas de ese tipo. Se fomentó la belleza y la inteligencia. Y
Algunos podrían decir que algunos, digamos, mentalizados en la programación mental anterior occidentalia, podrían decir que, bueno, el caso es que en Occidentalia los débiles y los tarados mentales con ideas colectivistas no tenían razón de ser y eran apartados de la sociedad, no colectivizados, la sociedad no colectivista, quiero decir, separados de la sociedad hasta su muerte por sus propios medios. En todo caso, Occidentalia sí fue el imperio de los 1000 años que proclamaban los descendientes de los alemanes que llegaron a San Carlos de Bariloche a mitad del siglo XX. Este ha sido un resumen corto sobre Occidentalia, que fue la base de esta sociedad actual del año 3000. Y aquí queda grabado para el futuro.